Taratela surge como una vía de escape un poco a tanto estrés, porque el diseño gráfico es muy bonito, pero tienes que estar luchando con el cliente, con el mercado, con la familia del cliente, con el hermano del cliente, contigo mismo. Y yo necesitaba hacer algo mío, solo mío, en plan así un poco egoísta, pero que me sirviera un poco para reventar, ¿no? Y Taratela es esa vía de escape. Es un hueco que guardo para mí, para expresarme. Ahí tenemos la serie de cuentos en las que te basas. Sí, sí, sí. Aquello empezó en Madrid, cuando estaba en Madrid. Estuve leyendo un libro que me gustó mucho sobre una señora que analiza los cuentos mitológicos, sí, y analiza los roles de género que vienen en los cuentos. Y me pareció muy chulo para traducirlo a la imagen. Y pensé, igual voy a ver si soy capaz, ¿no?, de traducir los mitos que nos vienen más o menos dados, creo que eso ya lo expliqué en la exposición y tal. Hacer que se entiendan solo con una imagen. Y de ahí surge Cuentos. Pues sobre todo es una ruptura de esos mitos y basado casi exclusivamente, o yo creo que exclusivamente, en el romper el mito de la mujer. Sí, bueno, yo soy una mujer, entonces digamos que es más fácil para mí entender esa parte femenina. Sí. También es la parte que más oprimida ha estado durante mucho tiempo. Eso va cambiando relativamente rápido, pero sí es cierto que es donde hay más carencias y en los cuentos se nota mucho. Sí. También he intentado dar pequeñas pistas al rol masculino, pero claro, es una visión muy personal también. Sí. Claro, porque el papel masculino en los cuentos también es para darle de comer aparte. Sí, ese príncipe valiente, estupendo, apuesto, perfecto, que te va a sacar del apuro. No es así, igual que la princesa tampoco es así. Yo creo que del modo que hemos estado evolucionando en esta sociedad patriarcal, dejó a la mujer dentro de la esfera de lo íntimo, en el hogar, el cuidado de los niños, el cuidado de la familia, los sentimientos, los secretos, el cuidado de uno mismo, el interior, y al hombre exclusivamente en la esfera de lo público, del luchar, del ir a por comida, del pelearse, del pavonearse, y quizá hoy en día esos roles tan diferenciados no tienen sentido. Y la mujer se ha adaptado muy fácil al rol masculino y se defiende muy bien en cualquiera de los dos. Quizá porque en la guerra, mientras los soldados estaban fuera, ella tenía que salir a trabajar también. Digamos que la misma educación patriarcal ha conseguido que la mujer sepa defenderse muy bien en el ámbito privado y en el ámbito público. Y al hombre lo ha dejado un poco cojo, desde mi punto de vista. El hombre necesita aprender a defenderse en el ámbito privado para equilibrar un poco. Sí. Por eso quizá en los cuentos yo me he centrado más en la mujer. En la mujer. Además, los fondos que utilizas tú en estos cuadros son también fondos muy particulares, muy coloridos, muy estampados. Sí, bueno, eso también tiene o sea, está hecho adrede un poco. Hay varias teorías de que los cuentos, este señor, que me he traído un libro para recomendarlo. Bien. Eso, hay que recomendar libros, hablar de libros. Psicoanálisis de los cuentos de hadas, es de un psicólogo que analiza los cuentos, va explicando de qué modo los cuentos sirven para desarrollar la personalidad del niño. Y él dice que, claro, un cuento, tú lo lees a un niño, el cuento de Caperucita, el mismo cuento se lo lees a un niño de 3 años y a un niño de 7 y él va a descubrir cosas distintas, porque tiene distintos niveles de lectura. Yo he tratado de hacer eso con las imágenes. Cuanto más cargado esté, digamos que da información distinta y necesitas mirarlo más veces. Y cada vez que lo miras te va a decir algo más. No sé si realmente lo consigo, pero esa es la intención. Sí. Por eso también utilizo esa carga. Hombre, yo supongo que el éxito que ha tenido la exposición, no solamente aquí en Pinoso, sino en otros sitios en los que has expuesto, se debe precisamente a eso, a que te dice mucho y a que cada vez que lo miras te va diciendo más todavía. Y además algo que te gusta, por lo menos a las mujeres nos gusta mucho. Sí. Bueno, los soportes que utilizas también son distintos, no es una superficie lisa en fin, de cuadros solamente, sino que también utilizas carteras, bolsos. Sí, también se me ocurrió un poco también por
el hecho de que tú un cuadro lo cuelgas en tu casa y lo ves tú y lo ves a la gente que invitas a tu casa. Pero como estos estaban basados en cuentos tradicionales, quería que como los cuentos pudieran moverse más. Y pensé en soportes que pudieran dar esa posibilidad. Y los bolsos se mueven mucho y las carteras también. Y... Lo que pasa, yo creo que estamos acostumbrados, corrígeme si me equivoco, a admirar más o detenernos más en un cuadro que lo que podamos ver en un bolso, porque lo que vemos en un bolso o en una cartera o en una camiseta parece que está más enfocado a una marca, algo que ves como un flash y tampoco lo retienes mucho, claro, no lo retienes mucho en la memoria, mientras que un cuadro pues eso es una disciplina que hemos llevado desde pequeños que a lo mejor pues tenemos que corregir, como lo que comentábamos de la actitud del hombre y de la mujer, ¿no? Sí, por eso tampoco prescindí de los cuadros. Quería que jugara ese papel y que la persona que llevara un bolso supiera que hay una ilustración sobre eso y a lo mejor lo cuelgas en el perchero y un día te paras y dices, ostras, ¿y esa chica por qué tiene los pies cortados? Es algo que se me ocurre a mí que igual a nadie le ocurre, nunca se para pensar por qué su bolso es así, pero esa era la idea más o menos. Respecto a los cuentos, es que me parece muy interesante el tema de los cuentos. Respecto a los cuentos, yo sé que hay muchos cuentos que hemos tratado, que se han vuelto a escribir, reescrito para niños, pero realmente son pues, cuentos surrealistas, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas. Es un cuento para adultos. Sin embargo, luego se le ha dado un tratamiento, igual que Caperucita Roja, también es un cuento para adultos que se ha vuelto a escribir, ¿no? Este señor, por ejemplo, te diría que no tiene por qué. Quiero decir, un niño va a entender lo que necesita entender a su edad y lo que su cerebro le permite entender sobre ese cuento. Y un adulto lo va a ver totalmente distinto, porque ya tiene desarrollado un modo de ver y de percibir las cosas que a los 7 años no tenía. Por eso él dice que los cuentos hablan a distintos niveles. Te cuentan lo que tú necesitas saber, digamos. Sí, entonces, nunca mejor dicho, tus cuadros son para todas las edades. Sí. Y siempre te dirán algo distinto dependiendo en qué edad estés. Sí, más o menos. Bueno, realizas ilustraciones también, muchas ilustraciones, sobre todo para Fanzine Fetiche. Sí. Fanzine Fetiche es una creación, a mí me parece un trabajo muy chulo, de una gente de Alicante que son un grupo de pintores, músicos, poetas y gente que se dedica a otras cosas, como todos, pero tienen un interés especial en hacer cosas distintas y crearon una productora, la productora Santa Leonor, montan conciertillos y festivales y tal, y con ese dinero que recaudan hacen Fanzine Fetiche, donde colaboramos pues distintos diseñadores o pintores o escritores. Bueno, y está Lucía Echavarría, ¿no? Sí, y Paco gente Mir, muy importante, de Tricicle. Sí, se mueven muchísimo y consiguen contactos muy chulos porque el proyecto es bonito. Entonces es un placer colaborar con ellos. ¿Y esta revista dónde podemos encontrarla? ¿Sabes si está en Pinoso? Pues en Pinoso de Dolls la tiene, porque yo la acerqué aquí un poquito. Muy bien, muy bien. Sí. Hay que traer la cultura. Sí. Cuéntanos cómo va tu suficiencia investigadora y de qué vas a hacer la tesis, porque esto también es muy interesante. Ahí hay un trabajo duro, ¿eh? Muy duro. Sí. Pues lo de la suficiencia investigadora es un ensayo para la tesis. Ya he entregado casi todo. Ahora estoy preparándome lo que sería el trabajo que tengo que presentar al jurado para que ellos decidan si realmente estoy capacitada para empezar a hacer mi tesis o no. El jurado no lo sabrá, pero nosotros sí que lo sabemos, ¿verdad? Estás muy capacitada. Y si no, mira, qué currículum. Fíjate. Así que pues eso, la tesis me gustaría crear una baraja simbólica con cuentos tradicionales. Pero todavía no estoy segura de que sea posible. O sea, mi intención es hacerlo. ¿Eso para la tesis? Sí, para mi tesis. Sí. Serían muchas cartas ahí, toda una baraja. 54 cartas. Muchos cuentos. Muchos Sí, cuentos. primero tendría que investigar cómo funciona una baraja realmente, cuál es el simbolismo que tiene, porque todo tiene un sentido, son 54 cartas por algo, son 4 palos por algo, y eso tendría que unirlo
a los mitos femeninos o masculinos en los cuentos. Ah, me parece muy interesante. Esto, si lo llevas a término, tienes que venir a contárnoslo. Sí, vale. Contarnos lo que has sufrido y luego el producto de tu trabajo. Bueno, pues ahora sí que vamos a hablar de la exposición de la Casa del Vino. Porque hiciste una exposición en la que, bueno, tuvo muy buena acogida, se vendieron cuadros, se vendieron bolsos, carteras, y estuvo fenomenal. Yo creo que todo el pueblo hemos ido a verla, y gente de fuera también, me consta. Sí. ¿Qué tal tu experiencia de exponer en tu pueblo, donde has nacido, donde has crecido, donde vive tu familia? Sí, para mí era